La Biblia está compuesta de dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento apunta a un Mesías que es de venir. El Nuevo Testamento apunta a un Mesías que ya vino y que es de volver. Entonces la división, o mejor dicho, la unión entre los dos testamentos es Jesucristo. Y por eso no solamente Jesucristo es el contenido de este libro, sino que además es lo que une al libro. Durante estas lecciones vamos a aprender cómo interpretar a este libro, de tal manera que podamos entender, recibir las lecciones que el autor original, nuestro Dios, tuvo en su mente cuando inspiró y reveló a todos estos escritores para que este libro llegue a nuestras manos hoy. Quiero invitarlos a unirse en oración a este momento y luego entramos al estudio de esta semana. Oremos. Padre Santo, te rogamos en el nombre de Jesús, tu bendición. Bendice a cada persona que escucha este audio. Bendícenos, Señor, ahora que tratamos de encontrar tu voluntad. Ayúdanos a discernir lo que está escrito en esta palabra, a entender cómo entenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El estudio de esta semana está titulado ¿Cómo consideraba la Biblia Jesús y sus apóstoles? Y esto es muy importante porque al hablar del método de cómo nosotros debemos aproximarnos a este libro, estudiarlo, ¿no creen ustedes que nadie mejor que Jesucristo para decirnos cómo interpretarla? ¿Cómo sabemos cómo Él nos va a decir ese método? Simplemente analizando lo que Él hizo con el Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Él caminó en este mundo, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, las Escrituras. Era lo que ellos llamaban las Escrituras. Ahora nosotros tenemos el récord de lo que Jesucristo hizo, dijo y lo que sus apóstoles dijeron e hicieron. Y entonces a eso le llamamos Nuevo Testamento. Entonces para ahora, al día de hoy, para nosotros, las Escrituras es el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento. Y de ahí tenemos los 66 libros de la Biblia, especialmente de la Biblia protestante. Entonces quiero llevarlos al primer versículo que vamos a estudiar esta semana, o el día de hoy. Se encuentra en Mateo capítulo 4 y versículo 4. Mateo capítulo 4 y versículo 4. Este es nuestro versículo central de todo el estudio y quiero que lo consideren al mismo tiempo que entramos en el estudio de este video. Esto es lo que dice. Él, refiriéndose a Jesús, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Escucharon? Y vamos a ver un poco más acerca de esta que es conocida como una de las tentaciones. Jesucristo al principio de su ministerio, antes de salir a servir a los demás, Él fue tentado por el enemigo. Y al ser tentado por el enemigo, el enemigo trajo ciertas tentaciones específicas que atacaban algo específico en el carácter de Jesucristo. Esta es una de ellas. Y Jesucristo dice el versículo que leímos, responde de esta manera. Y cuando Él responde a la tentación, el ataque del enemigo, Él responde con un escrito está. Entonces desde ya podemos entender que Jesucristo utilizó las Escrituras. Y recuerden nuevamente, las Escrituras que Jesucristo llamaba las Escrituras o la palabra de Dios era únicamente el Antiguo Testamento a este punto. Entonces dice Él, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí la importancia de las palabras que salen de la boca de Dios. Y recuerden que ya hablamos acerca de las diferentes categorías de inspiración la semana pasada. Les invito a los que no han visto los videos anteriores a que los busquen y los vean y darán cuenta de qué estamos hablando. La inspiración, muy importante, de cómo Dios comunica a sus hijos a través de estos profetas, de estos escritores. Y entonces cuando hablamos de toda la palabra que sale de la boca de Dios, estamos hablando de esa inspiración dado a estos escritores. Continuamos entonces, decimos que por esta razón podemos decir ciertamente que para Jesús y para los apóstoles, la Biblia era el Antiguo Testamento en aquel entonces. Generalmente ellos se referían a esta parte de la Biblia como las Escrituras. Importante reconocer esto. El uso que Jesús y los apóstoles hicieron de las Escrituras son un modelo que nos enseñan cómo deberíamos usar y entender la Biblia hoy. Queremos saber un método sin errores, un método que no nos va a fallar en cómo interpretar la Biblia. Entonces, ¿quién mejor que ir a aquellos que interpretaron las Escrituras y
ahora lo consideramos la Biblia. Entonces estoy refiriéndome a los escritores del Nuevo Testamento en referencia del Antiguo Testamento y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que vamos a tratar de responder es cómo usaba Jesús la Biblia. Eso es lo importante. ¿Cómo usaba Jesús la Biblia? Una vez que entendamos cómo Jesús usaba la Biblia, entonces podremos nosotros aplicar ese método en la forma como nosotros estudiamos la palabra de Dios. Entonces, número uno, Jesús tomó la Biblia como autoridad. Número dos, Jesús tomó la Biblia como la norma de vida, ¿verdad? Una pregunta importante que tenemos que responder también, que vamos a tratar de responder, es qué partes de la Biblia aceptaba Jesús. ¿Qué partes de la Biblia aceptaba de Jesús? Y nos daremos cuenta que Jesucristo aceptaba la Biblia en su totalidad, toda la Biblia. Y además consideraba la Biblia como historia real. Veremos eso también. Y finalmente dedicaremos un corto tiempo, porque vamos a dedicar más a lo que Jesucristo dijo e hizo que a los apóstoles. Pero los apóstoles también tenían una forma que es coincidencialmente la misma forma que su maestro utilizaba, el mismo método que su maestro utilizaba para interpretar la palabra de Dios. Entonces, empecemos con la Biblia como autoridad. Cuando vamos a Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, vamos a ver estas tres tentaciones de las que les hacía referencia al principio. Las tres tentaciones que Satanás trae a Jesucristo cuando Jesucristo físicamente se encontraba muy débil. Él había ayunado por 40 días, 40 noches y entonces estaba muy débil y el enemigo ataca a Jesucristo justo en esa debilidad, pensando de que podría derrotarlo. Jesucristo responde cada una de esos ataques, de esas tentaciones, como los llama la Biblia, con un escrito está. Antes de comenzar su ministerio, entonces, Jesucristo fue tentado especialmente por Satanás. Especialmente él fue en este momento porque sabía por lo que estaba pasando Jesucristo. A cada una de las tentaciones, recuerden, cada una de las tentaciones, Jesús respondió con un texto bíblico. Así lo utilizaba Jesucristo. Al ser tentado por el apetito, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esto es la respuesta de Jesucristo. Vamos a ver de dónde sale esta respuesta. Luego, al ser tentado por la presunción, ¿verdad? Jesucristo le responde, no tentaráis a Jehová vuestro Dios. Y luego, finalmente, la tercera tentación es tentado con poder, ¿verdad? Al ser tentado con poder, Jesucristo responde, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. Lo que es interesante es que cada una de estas escrito está, trae una pregunta, escrito está, ¿dónde? ¿Dónde está escrito? ¿Verdad? Y Jesucristo está haciendo una referencia directa del Antiguo Testamento. Cuando él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es una cita directa del libro de Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 3. Y ya sabemos que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Cuando él dice, no tentaráis a Jehová vuestro Dios, es una referencia directa de un versículo que se encuentra en el mismo libro, Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 16. Y cuando él dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, es una cita directa, otra vez, del mismo libro, Deuteronomio capítulo 10 y versículo 20. Nos damos cuenta entonces que Jesucristo utilizaba el Antiguo Testamento de manera textual para responder a las tentaciones del enemigo. Entonces, para Jesucristo la Biblia era la máxima autoridad. Ahora, déjenme decirles algo. Satanás, para tentar a Jesucristo, adivinen qué él utilizó. La Biblia. Él cita de la Biblia y le dice, esto dice la Biblia. Y Jesucristo lo corrige. Y le dice, pero está escrito también, aquí, Deuteronomio 8.3, Deuteronomio 6.16, Deuteronomio 10.20. Satanás utiliza la Biblia, pero la utiliza incorrectamente. Jesucristo utiliza la Biblia correctamente y corrige lo que Satanás acaba de hacer, con intención maléfica, obviamente. Entonces, una lección que tenemos de aquí es que no todo el mundo que dice, la Biblia dice esto, quiere decir que es la autoridad. Tenemos que tener mucho cuidado. De eso se trata este estudio.
De eso se trata el estudio. Queremos saber cómo utilizar la Biblia de manera correcta, de tal forma que el resultado sea una doctrina sana. Entonces, para Jesucristo la Biblia era la autoridad, pero hay una forma de utilizar la Biblia y Jesucristo lo hizo de esa manera, y cuando lo hacemos de esa manera, entonces el resultado será una sana doctrina. Debemos aceptar entonces la guía segura de la palabra de Dios antes que cualquier opinión o razonamiento. Seamos muy cuidadosos cuando las personas simplemente citan la Biblia y como nosotros no hemos leído tanto la Biblia, fácilmente nos convencen. Y entonces, ¿cuál es el consejo ahí? ¿Cuál es la sugerencia ahí? Estudie más su Biblia, lea más su Biblia, de tal manera que cuando alguien cite una Biblia, usted sepa de dónde viene, alguien cite un versículo, usted sepa de dónde viene ese versículo. Y entonces no sea fácilmente engañado. Para Jesucristo la Biblia era la norma de vida. Así era como lo consideraba. Número 1, la autoridad. Número 2, la norma de vida. Déjenme darles el versículo para donde nos basamos esto. Está en Mateo capítulo 5 y versículo 17. Mateo 5, 17. Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar. La palabra abrogar en el griego simplemente quiere decir poner fin. Entonces Jesucristo está diciendo en otras palabras, no penséis que he venido para poner fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin o abrogar, sino para cumplir. Cumplir quiere decir darles su verdadero significado, su verdadero sentido. Entonces, en otras palabras, y es triste ver cómo muchas personas acusan a Jesucristo de haber cambiado la ley, de haber abrogado la ley o puesto un fin a la ley. Eso no es lo que es más, Jesucristo claramente dice, no piensen que he venido a ponerle un fin. No piensen que he venido a cambiar la ley, porque Jesucristo no la cambió. Él mismo lo está diciendo. Ustedes los pueden ver con sus propios ojos. Mateo capítulo 5 y versículo 17. No penséis que he venido a abrogar, a poner fin a la ley o los profetas. No he venido para abrogar, poner fin, sino para cumplir. Cumplir quiere decir darle sentido, darle el verdadero sentido o el verdadero significado a la ley y a los profetas. Entonces Jesús entendía las Escrituras como la norma de vida por la cual debemos regir nuestra vida. Les decía la semana pasada de que este librito es el manual de vida. Así como el manual que viene con artefactos, con muebles, con electrodomésticos, la Biblia es el manual para que usted y yo podamos vivir una vida llena de alegría y de gozo y de servicio. Cuando decía Jesucristo, pero yo os digo, que encontramos mucho en los evangelios, Él siempre va a decir, ustedes han escuchado, muchas veces dijo, ustedes han escuchado, pero yo os digo, por ejemplo, en Mateo 5:22, en Mateo capítulo 5, versículo 28, versículo 32, versículo 39, versículo 44, todo esto en Mateo 5. No estaba dando nuevas instrucciones. Cuando Jesucristo decía, pero yo os digo, ustedes han escuchado esto, pero yo os digo, no estaba dando nuevas instrucciones, sino que las estaba aclarando y dándole el verdadero sentido a lo ya escrito por Moisés y los profetas. Al ser interrogado, la norma más importante, en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Jesucristo es interrogado, y la Biblia dice tentado en realidad, interrogado por un fariseo. Luego de que Jesucristo habla con un saduceo, un fariseo viene a Jesucristo y le pregunta acerca de la norma más importante de la vida de un ser humano. Jesús recurre nuevamente a las Escrituras, y recuerden, para Jesucristo las Escrituras a este momento era el Antiguo Testamento solamente, y él va a Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Y va también a Levíticos capítulo 19 y versículo 18. Se los voy a repetir para que lo tengan. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y Levítico capítulo 19, versículo 18. Antiguo Testamento. Esto es lo que Jesucristo cita para responder la pregunta del fariseo en el capítulo 22 de Mateo, versículos 36 al 40. ¿Cuál es el más grande, el más importante de los mandamientos? Jesucristo entonces no cambió los mandamientos. Él está citando mandamientos que ya fueron dados precisamente en los libros de Moisés. En realidad, amigo, el Nuevo Testamento es una ampliación. El Nuevo Testamento es una explicación. El Nuevo Testamento, escuchen, es el cumplimiento del Antiguo Testamento.
interpretado a la luz de la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesucristo, se entiende mejor lo que la Biblia dice. Déjenme explicarle un poquito más esto, queridos amigos. No hay forma de que nosotros podamos, en realidad no es una forma adecuada el decir que el Antiguo Testamento ya no sirve, que ahora nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento. No hay forma, escúcheme, no hay forma de que usted pueda entender el Nuevo Testamento sin tener el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero si no hay Antiguo Testamento, si usted no dedica tiempo a estudiar, entender el Antiguo Testamento, no podrá entender el Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. De ahí la importancia de reconocer que los dos testamentos son valederos e importantes para el estudio de la palabra. ¿Y por qué esto? Porque Jesucristo consideraba a la Biblia en su totalidad. Ya decíamos la vez pasada, la Biblia es inspirada totalmente, no solamente ciertas partes de la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, pero así como el Nuevo Testamento es inspirado, el Antiguo Testamento es inspirado también. Y para Jesucristo, recuerden, Jesucristo todo lo que utilizó fue el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Así que déjenme traerles este otro versículo para que analicemos cómo Jesucristo tomaba la Biblia, el método que él utilizaba. Esto está en Lucas capítulo 24 y versículo 44. Lucas 24, 44. Esto es lo que dice. Y les dijo, Jesucristo hablando, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿Dónde? Otra vez. Jesucristo está diciendo todo lo que está escrito. Obviamente está haciendo énfasis del Antiguo Testamento. De mí, ¿dónde? Él va a decir, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tres grupos. Él menciona la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Verdad? Lucas 24 y versículo 44. ¿Qué es esto de que todo se cumple de lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos? En realidad, el Antiguo Testamento está dividido o es conocido por estar dividido en tres diferentes secciones. Una sección se llama la ley, que es también nosotros los conocemos con el nombre de Pentateuco. Penta significa 5. Pentateuco hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, y a eso se le llama la ley. La segunda división del Antiguo Testamento es los profetas. Los profetas son los profetas principales, los profetas nombres de libros escritos por profetas como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequías y los 12. Los 12 son los 12 profetas menores, se los conoce a él como Malaquías, Obadías, Amós, etc. Este tipo de profetas menores se conoce a ellos. Esta es la otra división de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y la tercera división es lo que se conoce como los escritos. Los escritos que están compuestos por los Salmos, los Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Proverbios, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. Estos libros hacen parte de la tercera división de la Biblia. Entonces, esto es lo que queremos decir. Cuando Jesucristo dijo a los discípulos que iban de camino a Emmaus, que es el contexto de Lucas capítulo 24, les dice a ellos, y esto es el primer día de la semana, cuando Jesucristo había resucitado. Ellos no lo ven, no lo reconocen a Jesucristo. En ese momento Jesucristo les dice, ¿no sabían ustedes, después de que los discípulos le cuentan lo que sucedió y pensábamos que este iba a ser el rey y pensábamos que nos iba a liberar y sucede que lo crucificaron y murió y todo lo demás? Y Jesucristo, en ese momento que ellos están lamentando, que ellos están tristes, se para junto a ellos y les dice, ¿no sabían ustedes que todo esto tenía que cumplirse? Está escrito. Está escrito en la ley de Moisés, está escrito en los profetas, está escrito en los salmos o los escritos. O sea, en otras palabras, esto está escrito en el Antiguo Testamento. Y por eso les decía al principio que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Les decía también que la Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo que une los dos testamentos
es Jesucristo. El Antiguo Testamento apunta a un Mesías, Jesucristo, que era de venir. El Nuevo Testamento apunta a un Mesías, Jesucristo, que vino y que va a volver. ¿Estamos claros? Entonces, para Jesús, todas las escrituras, todos los 66 libros de la Biblia son inspirados y tienen autoridad para enseñarnos la voluntad de Dios. Esto es lo que Él enseñó. Jesucristo enseñó esto. Y lo que nos manda que nosotros enseñemos. De la misma manera que Él nos enseña eso, Él espera que nosotros enseñemos a otros. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Mateo capítulo 28 y versículo 20. Jesucristo no solamente tomó la Biblia como autoridad y como norma de vida. Él la tomó también a la Biblia, las Escrituras, el Antiguo Testamento, como historia real. Y esto lo vemos mucho en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de eso es el versículo 27 de Lucas capítulo 4. Este es Lucas capítulo 4 y versículo 27. Se los leo. Y muchos leprosos, Jesucristo hablando, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Naamán es mencionado por Jesús en este versículo como un personaje histórico. Eso quiere decir que Jesucristo da crédito, Él confirma de que ese personaje en realidad existió. Entonces, además de aceptar la Biblia como la palabra de Dios, base de toda doctrina y norma autorizada para nuestra vida, Jesús la consideraba un libro histórico. Se refirió a sus personajes como personas reales, que vivieron en lugares reales y que se involucraron en hechos reales. Jesús mencionó a Adán y Eva, Jesús mencionó a Abel, Jesús mencionó a Noé, Jesús mencionó a Sodoma y Gomorra, Jesús mencionó a la mujer de Lot, Jesús mencionó a David, a Salomón, a Elías, a Eliseo, a Jonás, a Zacarías, a Isaías, etcétera, 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 etcétera. Todo esto lo pueden ver en Marcos capítulo 10, Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 11, donde vemos estos personajes que Jesucristo menciona, Lucas capítulo 17, Mateo capítulo 12, podemos ver en Lucas 4, podemos ver en Mateo 23, podemos ver en Marcos capítulo 7. Son personajes que Jesucristo los toma como reales, sucedieron, pasaron, existieron, personajes reales, porque Jesucristo tomó el Antiguo Testamento, las Escrituras para Él, como hechos reales. Sucedió de esta manera. Él mencionó a muchos de ellos como ejemplos a seguir o a evitar, como símbolo de lo que había de suceder o como fuente doctrinal. Así lo hizo Jesucristo y seguramente, ya que es un método que Jesucristo lo utilizó, también debemos nosotros, los seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, deberíamos considerarlos también. La Biblia también la consideró Jesucristo como la palabra de Dios. Y esto no solamente Jesucristo, sino que también aquellos que aprendieron de Jesucristo, los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, que fueron 12, más el apóstol a los gentiles, que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Pablo. Miren lo que escribe en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 17. Romanos 9, 17. Él dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. La Escritura hablando de mi poder, y para que mi nombre sea anunciado. Mi nombre, la Escritura dice mi nombre, sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué dice que para esto mismo te he levantado? Alguien levantado a alguien más. Para que tú muestres en ti, para mostrar en ti mi poder. Habla la Escritura. ¿Por qué hace eso Pablo? Porque para Pablo la Escritura, la palabra de Dios, es Dios mismo. La Escritura, lo que dice Dios, es Dios mismo. Entonces, otra forma de escribir este versículo bien pudo haber sido Romanos 9, 17. Porque Dios dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, Dios hablando, para mostrar en ti mi poder, Dios mostrando el poder en el Faraón, y para que mi nombre, el nombre de Dios, sea anunciado por toda la tierra. ¿Se dan cuenta cómo Pablo considera la palabra de Dios, las Escrituras, Dios mismo? Lo hace una forma intercambiable esos dos. Pablo entonces personifica la Biblia como si fuese ella la que hablase a Faraón en este versículo. Las palabras de Dios
que le dirigió a él. Aquí, como en Gálatas 3:8, Dios queda identificado con la Escritura. Lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Dios mismo diciéndolo. Lo que la Escritura dice es la palabra de Dios. Todos los autores del Nuevo Testamento usan el Antiguo como palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir ahora nosotros que el Antiguo Testamento ya no es importante? ¿Fue importante para Jesucristo y no es importante para nosotros? ¿El Antiguo Testamento fue importante para los discípulos y no es importante para nosotros? ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo aceptan las palabras de los profetas como palabra de Dios. Ellos lo aceptan como palabra de Dios. ¿Por qué nosotros decimos que ya no es importante? Cuidado, cuidado. Podemos estarnos perdiendo de unas grandes bendiciones al actuar de esta manera. Los profetas los apóstoles usan las historias de David, Lot o Abraham como realidades útiles para nuestra enseñanza. Lo pueden ver eso en Romanos 11, lo pueden ver también en 2 de Pedro capítulo 2, lo pueden ver en Santiago capítulo 2 y versículo 23 en este caso. Así siguen el ejemplo los profetas, los apóstoles, siguen el ejemplo de Jesús en su relación con la Biblia. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús al relacionarse con la Biblia. ¿Qué hay de usted y de mí? ¿Nosotros tenemos un método mejor que Jesucristo? ¿Nosotros tenemos una forma mejor que la que los mismos discípulos, los primeros discípulos que se sentaron con Él, escucharon sus palabras, sus enseñanzas? ¿Nosotros entendemos mejor que ellos? Si este método funciona para ellos, debería o tiene que o va a funcionar para nosotros también. Entonces, de igual modo, nosotros debemos aceptar toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como el fundamento de nuestra fe y creencia. ¿Y por qué hacemos eso, amigos? Les repito, porque el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Si descartamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se queda colgado sin ningún significado. El Antiguo Testamento le da el significado y la base al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. La palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como las del Nuevo. El uno no está completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Jesucristo hizo esto. ¿Usted es un seguidor de Jesucristo? Entonces tiene que hacer lo que su maestro hizo. Para su maestro, el Antiguo Testamento era importante. Para usted tiene que serlo. No puede decir, el Antiguo Testamento ya no es válido. Yo estoy bajo el Nuevo Testamento. No hay forma de estar bajo el Nuevo Testamento sin estar bajo el Antiguo Testamento también, porque es uno solo. No puede estar en el tercer piso. No me importa el primer piso, a mí solamente me importa el segundo piso del edificio. Yo vivo en el tercer piso, me importa el segundo. Amigos, si no fuera por el primer piso del edificio, no existiría el segundo y tercero. ¿Me explico? Necesitamos reconsiderar lo que estamos repitiendo porque escuchamos a alguien más que lo hizo, que lo dijo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado en el servicio expiatorio, pintado en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador, el resplandor de la gloria del Padre, pertenece tanto al Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Si no fuera por el Antiguo Testamento, no habría forma para nosotros saber, para el ser humano saber que había un Mesías que iba a venir a rescatarnos. Si no fuera por el Nuevo Testamento, no habría forma para nosotros, los seres humanos, saber que hubo un Salvador que ya vino y murió por cada uno de nosotros. Si no fuera por el Nuevo Testamento, no habría forma para nosotros, los seres humanos, saber de que hay un Salvador que ya pagó nuestra deuda y que va a regresar pronto para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. ¿Qué tal? Si hoy nosotros decimos, Señor, acepto que no solamente el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, ya que tú lo utilizaste, Jesucristo,
Yo lo acepto como la norma de mi vida, yo lo acepto como la autoridad de mi vida. Y aunque yo cuando lo lea encuentre cosas que va a contradecir lo que yo siempre quise, lo que yo siempre pensé que era verdad, lo que siempre me enseñaron, el momento en que yo llegue a este libro y el libro me diga es así, aunque yo haya pensado de una manera diferente, yo prometo obedecerte a ti. Prometo seguirte lo que tú dices en tu palabra, aunque vaya en contra de toda las corrientes de este mundo. ¿Usted podría decir algo así? Y si lo dice, querido amigo, usted ya ha dedicado su vida al Señor, a servirle, a amarlo y a seguirlo. Y sobre todo a obedecerlo. Es tiempo que nosotros tomemos decisiones para buscar a un Dios de una manera tangible, de una manera evidente. Cualquiera puede decir yo creo en Dios. Pero los que en verdad creen en Dios son aquellos que comparten tiempo con Él. Viven con Él día a día, a través de la palabra, de la oración y a través de decirles al resto, hey, tenemos que compartir tiempo con Dios. Quiero invitarlos a tener un compromiso con ese Dios hoy, a tomar un compromiso, a decirle, Señor, tal vez yo no he hecho lo que tenía que hacer en los años de mi vida, pero desde hoy yo voy a empezar. Desde hoy yo me dedico a ti, desde hoy yo empiezo a vivir una vida que te traiga una sonrisa a tu hermosa cara. De tal manera que cuando yo te vea nuevamente, Señor, tú me vas a conocer, yo te voy a conocer. ¿No sería eso maravilloso, amigo? Le invito a que tome esa decisión el día de hoy. Vamos a orar y terminamos nuestro estudio para este día. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos por tu misericordia, agradecemos por tu amor. Agradecemos, Señor, de que tú vistes a bien cubrir, proteger a este maravilloso libro, de tal manera que a pesar de que muchas personas quisieron destruirlo en el pasado, hoy nosotros todavía tenemos acceso libre a la lectura de este libro. Señor, no puede ser una coincidencia de que este libro todavía esté de pie, de que este libro todavía tenga acceso a cada uno de nuestros corazones cuando tanta gente poderosa ha querido desaparecerlo. Seguro, Señor, esa es una evidencia de que tú estás en ese libro y de que tú sabes que cuando nosotros llegamos al libro encontraremos vida, porque encontramos al dador de la vida. Te rogamos, Señor, tu bendición, tu perdón y danos poder, Señor, para que de ahora en adelante podamos tomar la decisión de servirte y sobre todo de conocerte más a través de tu palabra, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Gracias, Jesucristo, por el ejemplo que nos has dado. Gracias por tus enseñanzas. Adoramos tu nombre y te agradecemos todo esto en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.